Entonces, continuando con el tema, hoy vamos a seguir en la diapositiva que quedamos inmediatamente el día de ayer. Terminamos esa parte y pasamos a los pares craneales, que es como la parte importante de nuestros nervios periféricos que quiero que conozcamos. ¿Listo? Como siempre, ya saben, si se generan dudas y esto, por favor me van diciendo. Si no estoy mal, y vamos acá, en los hemisferios cerebrales. Bien. Vamos a apoyarnos aquí con el puntero láser. Bien. Entonces, ayer estábamos hablando de nuestro sistema nervioso central y nuestro sistema nervioso periférico y nuestro sistema nervioso autónomo. Dijimos que esos eran los tres grupos importantes del sistema nervioso en su conjunto. El central habíamos dicho que se dividía en dos grupos, que era todo lo que tenía que ver con los órganos que se encontraban a nivel de la cabeza y del cráneo, y todo lo que tenía que ver con la médula que iba a todo lo largo y ancho de la columna vertebral, en el canal medular. Entonces en la cabeza tenemos el cerebro, tenemos el cerebelo y tenemos el bulbo raquídeo. ¿Sí? Esas tres estructuras eran las que nos iban a formar la parte superior de nuestro sistema nervioso central. Ese conjunto habíamos llamado el encéfalo. El encéfalo en su conjunto tiene el cerebro, el cerebelo y el bulbo raquídeo. ¿Recuerdan? Bueno, todo lo que está alojado en la cabeza. Les mostré en las imágenes el cerebro por separado, el cerebelo que era el que manejaba el equilibrio, ¿recuerdan? Y el bulbo raquídeo que era donde estaba el centro de la respiración y el centro cardíaco, que habíamos dicho que las personas que sufrían traumas se desnucaban, que podían perder la vida casi que de inmediato porque ahí teníamos centros reguladores importantes de nuestra respiración y de nuestra circulación. Entonces, hablando de nuestro cerebro, el cerebro está dividido en dos hemisferios, en dos mitades, obviamente una derecha y una izquierda, ¿cierto? Esas dos mitades están separadas por una cisura que tiene dos nombres, se puede llamar sutura longitudinal o cisura longitudinal o sutura sagital, porque está en la línea media. ¿Listo? Sagital o longitudinal. Esa es la que hace que nuestro cerebro se divida en esos dos hemisferios. Entonces, vamos a ver por separado cuáles son las funciones de esos dos hemisferios cerebrales. En el hemisferio derecho va a intervenir todo aquello que se relaciona con lo emocional, con la imaginación, las sensaciones, lo intuitivo, con los recuerdos de hechos pasados, tales como imágenes, sonidos y lugares. Entonces aquí todo es muy subjetivo, ya que controla todo lo que no tiene relación con lo verbal. ¿Sí? Entonces aquí no hay nada de lenguaje escrito, no hay nada verbal, no hay nada de esas cosas. Todo tiene que ver con imaginación, sensaciones, intuición, ¿sí? Imágenes de hechos pasados, sonidos, lugares. Eso tiene que ver entonces con nuestro hemisferio cerebral derecho. Bien. Ahora, nuestro hemisferio izquierdo. Este sí está involucrado con el lenguaje, con la lógica, con el razonamiento, con la información, la educación y el análisis. Entonces, todas esas cuestiones numéricas, de razonamiento, de análisis, las matemáticas, la física, la química, el razonamiento abstracto, todo ese tipo de cosas que tienen que ver con la lógica, están involucradas en nuestro hemisferio cerebral izquierdo. Lo mismo que el lenguaje hablado y escrito. ¿Listo? Bien. Entonces, fíjense que aunque son estructuras morfológicamente, o sea, su forma es
similar, por no decir que es casi idéntica, tanto de un lado que de otro, su función es diferente, ¿sí? El lado derecho, ya les dije con qué se relaciona, y el lado izquierdo también. Es importante saber que cada zona de nuestro cerebro tiene un nombre relacionado también con el sitio donde se encuentra. Entonces, en la región frontal de nuestro cráneo vamos a tener el lóbulo frontal, en los parietales vamos a tener el lóbulo parietal, en los temporales el lóbulo temporal y en la parte de atrás, obviamente, el lóbulo occipital. Para esas divisiones al interior del cerebro, pues vamos a tener otras cisuras. La cisura longitudinal o sagital, ya les dije que es la que divide el cerebro en dos mitades, derecha e izquierda. Pero vamos a tener otras cisuras que ya dividen cada hemisferio en los llamados lóbulos frontal, temporal, parietal y occipital. Entonces aquí, en esta imagen que están viendo en la pantalla, fíjense que van a ver otras cisuras que nos dividen cada uno de esos hemisferios según su anatomía en frontal, occipital, temporal y parietal. ¿De acuerdo? ¿Más o menos queda claro? Hay una única sutura que nos divide el cerebro en dos cerebros, derecho e izquierdo, dos mitades. ¿Sí? Pero cada uno de ellos tiene su porción frontal, su porción occipital, su porción temporal y su porción parietal. No es una división imaginaria o gráfica, no. Hay unas cisuras que los dividen de acuerdo a cada parte anatómica. Bien. Siguiente. Entonces, hemos hablado de la sustancia gris y de la sustancia blanca el día de ayer. Es importante decir que la sustancia gris se forma por los somas o los cuerpos celulares de las neuronas. Entonces, si nos remitiéramos a la imagen de una neurona, esa neurona tiene cuerpo y tiene un axón o cola, ¿cierto? La unión de los cuerpos neuronales con otras neuronas y con otras neuronas y con otras neuronas son los que nos van a hacer dar esa apariencia de sustancia gris si viéramos el cerebro en una imagen grande o macroscópica, sin microscopios. Si hiciéramos un corte, veremos toda esa sustancia gris que está relacionada con uniones de cuerpos neuronales. ¿Listo? Mientras que la sustancia blanca está formada por las vainas de mielina, ¿sí? Tienen por misión conducir los impulsos nerviosos creados en la sustancia gris hacia el sistema nervioso central. ¿Listo? Está por debajo y está compuesta por axones neuronales con mielina. ¿Qué es la mielina? Es una sustancia grasa que forma una célula glial que se llama las microglias. No nos vamos a devolver a eso, eso lo vimos ayer. Ustedes lo pueden revisar en la presentación o en el video. Recuerden que hay dos grupos celulares importantes en nuestro sistema nervioso. Las neuronas como tal y las neuroglias o células glía. ¿Sí? Esas neuroglias son los astrocitos, los oligodendrocitos y las microglias. ¿Sí? ¿Se acuerdan? No. No se acuerdan porque está muy reciente, pero les voy a mencionar esos tres. Los astrocitos habíamos dicho que formaban una barrera hematoencefálica y no permitían que pasaran sustancias tóxicas hacia el cerebro. ¿Sí? Los oligodendrocitos habíamos dicho que ayudaban a formar la mielina de los axones. Y las microglias, creo que habíamos dicho, que eran los macrófagos que fagocitaban. ¿Sí? Y ahí fue donde hicimos el ejemplo del Pac-Man ese que se comía las otras células, que les envía hasta el video, ¿cierto? Eso. Exactamente así más o menos funciona el tema. Bueno. Seguimos. Ya copiaron acá, sí. ¿Sí?
Bien, continuemos. Aquí tenemos una imagen entonces representativa de las funciones de los hemisferios izquierdo y derecho, de lo cual hablamos hace poco. Entonces fíjense que en el izquierdo dijimos que tenía que ver todo en relación a los números, al razonamiento. Les dije matemáticas, física, el lenguaje escrito, la habilidad numérica, el razonamiento que se da mucho en estos juegos de mesa, el lenguaje hablado también, la habilidad científica y el control de la mano derecha. Entonces, la mano derecha es controlada por el hemisferio izquierdo, lo mismo que todo lo que tiene que ver con nuestras habilidades numéricas de razonamiento y de lenguaje. ¿Bien? Profe, la mano derecha es controlada por el hemisferio izquierdo, Sí, derecho señor. izquierdo Sí, y izquierdo derecho. se ¿Sí? cruzan, sí. Se entrecruzan los nervios y el hemisferio derecho, nuestro cerebro derecho, maneja la mano izquierda y viceversa. Entonces, en el hemisferio cerebral derecho vamos a tener todo lo que tiene que ver con perspicacia o pericia, percepción tridimensional, sentido artístico, imaginación, sentido musical, o sea, todo lo que tiene que ver con nuestras capacidades en el arte, en la música, en el canto, todas esas cosas. Y nos va a traer adicional a eso las emociones y también imágenes de recuerdos y de hechos pasados. Controla la mano izquierda. El hemisferio derecho controla el movimiento de la mano izquierda. ¿Bien? Perfecto. Bueno. Hasta aquí vamos bien, ¿cierto? Ok. Bueno. Entonces, en esta imagen hacemos como recorderis que hablamos del cerebro, que lo acabamos de ver. Les dije en relación al cerebelo que su función era ¿cuál? ¿Quién me dice la función del cerebelo? ¿Quién recuerda? Los movimientos y el Los equilibrio. movimientos. Te Los, gané. los movimientos y el equilibrio, muy bien. Entonces, en los movimientos y el equilibrio, el cerebelo es muy importante. Recuerden que él es el que nos permite correr, saltar, caminar y hacer todas esas actividades de movimiento sin que nosotros perdamos nuestros puntos de sustentación. Bueno, a partir de ahí, del cerebro y del cerebelo, viene la otra porción que se llama el bulbo raquídeo. El bulbo raquídeo está compuesto por unas estructuras que se conocen como bulbo, como protuberancia y como tallo cerebral. ¿Sí? El bulbo, la protuberancia y el tallo cerebral son esa imagen o esta que están viendo acá, que es donde se encuentran nuestros centros de los que les hablé ayer. Entonces, acá dice en la definición, es la continuación de la médula que se hace más gruesa al entrar al cráneo. Eso si estuviéramos viéndolo desde abajo hacia arriba. Aquí viene la médula y cuando va a entrar al cráneo, pues se hace más gruesa. En esa parte donde se elonga o se aumenta su tamaño o se hace más gruesa, pues va a ser la parte del bulbo raquídeo. Regula el funcionamiento del corazón y de los músculos respiratorios, además de los movimientos de la masticación, la tos, el estornudo, el vómito, etc. Entonces, fíjense que cuando nosotros necesitamos estornudar, masticar, toser, ¿sí? Vomitar, pues estamos regulados por esa estructura anatómica llamada bulbo raquídeo, ¿sí? Imagínense perder alguna de estas funciones. Pues complicado, ¿no? Porque la mayoría son mecanismos de defensa, como en el caso de la tos y el estornudo, ¿sí? En el caso del vómito, pues es un reflejo a la intoxicación. También es un mecanismo de defensa. Cuando uno se intoxica, pues el vómito es un mecanismo del cuerpo para eliminar lo que sea que le haya hecho daño.
¿cierto? O lo haya intoxicado. Y la masticación, pues súper importante en nuestro sistema digestivo. Pero pues más que todo esto, el funcionamiento del corazón y de los músculos respiratorios, que ya lo habíamos mencionado ayer. La importancia del bulbo raquídeo y la importancia de mantenerlo íntegro y en buenas condiciones. Por eso, una lesión en el bulbo produce la muerte instantánea por paro cardiorrespiratorio irreversible. Ese no es un paro cardiorrespiratorio que pueda ir uno a montarse sobre el paciente a hacerle un masaje cardíaco directo, ¿sí? Porque pues no tiene sentido. No es un problema de conducción eléctrica del corazón, sino ya definitivamente desde el centro de mando se bloqueó todo. Listo. Eso queda claro, súper claro. ¿Cierto? Digan que sí, bueno, gracias. Muy bien, continuemos. Bueno, inmediatamente por debajo del bulbo raquídeo, pues se va a continuar ese sistema nervioso con otra estructura muy importante que se llama la médula espinal. La médula espinal es una parte del sistema nervioso central que está en el interior de la columna vertebral. Entonces nuestra anatomía, muy claramente lo vimos, que la unión entre vértebras y vértebras van formando un canal, ¿cierto? Se llama el canal medular. ¿Por qué? Porque en él va a alojarse o va a pasar o va a contener la médula espinal, que es parte de nuestro sistema nervioso central. ¿Sí? Entonces, la unión de todas las vértebras cervicales, dorsales y lumbares van a formar un canal. Y ese canal es muy importante. ¿Sí? Ahí vamos a tener esta estructura. A partir de ella van a salir los nervios periféricos, o sea, hacia los lados van a salir fibras nerviosas. Eso ya es el sistema nervioso periférico. Esta estructura limitada acá es el sistema nervioso central todavía, la médula espinal. Tiene unas características, tiene una sustancia blanca también y tiene una sustancia gris también. ¿Sí? Acá se diferencia muy bien en las imágenes. Lo que quiere decir que desde el cerebro hasta la parte terminal de la médula vamos a tener sustancia blanca y sustancia gris. ¿Qué forma la sustancia gris? Las uniones de los somas o de los cuerpos de las neuronas. ¿Qué forma la sustancia blanca? Todas las terminaciones axonales con vainas de mielina. ¿Listo? Aquí mire que ya nos hablan del nervio espinal, ¿cierto? Aquí a los lados. Quiere decir que de la médula espinal salen nervios espinales. ¿Los nervios espinales hacen parte del sistema nervioso central? No. Hacen parte del sistema nervioso periférico, porque ellos ya se van para la periferia. Se van para las articulaciones, se van para los músculos, se van para las extremidades, se van para todo lado diferente a la columna. O sea, de aquí salen y entran fibras nerviosas. Todas esas fibras que salen a partir de este centro que es la médula se llaman nervios periféricos y la médula sigue siendo sistema nervioso central. Entonces, necesito que me digan si hasta ahí me van entendiendo esta parte. Entonces les resumo, el sistema nervioso central es cerebro, cerebelo, bulbo raquídeo y médula espinal. Son como el eje de nuestro sistema nervioso. Cerebro, cerebelo, bulbo raquídeo y médula espinal. Todo lo que sale de ese centro o de esas estructuras hacia la periferia ya va a ser parte del sistema nervioso periférico. ¿Listo? Lo periférico es lo que sale hacia la periferia. Pero la estructura central y el sistema nervioso central son estas estructuras que les acabo de mencionar acá. ¿Bien? Bueno, perfecto.
continuamos. Vamos a hablar de las funciones de esa médula espinal. Entonces, voy a irles hablando y ustedes van, digamos que tomando nota de lo más importante. Movilizar los impulsos provenientes de todo el cuerpo hacia las áreas del encéfalo. ¿Sí? Entonces, claro, todos nosotros recibimos impulsos nerviosos de todas las partes de nuestro cuerpo, ¿cierto? En las extremidades, en el tronco, en los ojos, en el gusto, en el tacto. En todo lado vamos a recibir impulsos nerviosos. Entonces, esos impulsos tenemos que llevarlos hacia el encéfalo o hacia el cerebro. Pues, ¿cuál es la vía que vamos a utilizar? La médula espinal. Entonces, claro, desde el dedo del pie gordo del pie, ¿cierto? Recibimos un estímulo y ese estímulo sube por la pierna, entra a la columna, sube por la médula y llega al cerebro. ¿Listo? Eso es una de las funciones, movilizar ese impulso nervioso. Movilizar impulsos desde el cerebro a los órganos efectores a través de los cordones de la sustancia blanca. Entonces, lo mismo, una vez tenemos la información en el cerebro, que el cerebro ya la procesó y generó una orden o una respuesta a ese estímulo, pues él hace lo mismo. Lleva los impulsos desde el cerebro hacia el órgano que él necesite poner a funcionar. Si es el músculo para que se mueva, pues el cerebro le va a ordenar a ese músculo que se mueva. Si es una glándula para que produzca secreción de hormonas, pues le va a ordenar a esa glándula que produzca secreción de hormonas, ¿sí? Esa es otra de las funciones de nuestra médula. Transmitir impulsos a las estructuras glandulares, a los vasos arteriales y venosos y a la musculatura. Lo acabé de decir, es exactamente lo mismo, ¿sí? ¿Cómo se transmiten esos impulsos? Desde el cerebro, que es el que da la orden de todo, es el que controla y regula esos movimientos. A partir de ahí se van a generar esas órdenes de movimiento y de hormonas. Actúa como el centro de los actos reflejos, ya que en la sustancia gris posee neuronas que sirven de nexo entre las fibras sensitivas y motoras, con lo cual se producen respuestas reflejas que el estímulo llegue sin que el estímulo llegue a los centros nerviosos. Esto es muy importante y en el sentido en que es el único funcionamiento que nos radica con una respuesta en el cerebro. Me explico. Ayer al principio de la presentación o de la clase les decía que nosotros necesitábamos o el cerebro o el sistema nervioso tenía tres funciones. Una sensitiva, ¿sí? Una ¿cuál es la palabra que estaba ahí específicamente? Donde nosotros procesamos esa información, ¿sí? No sé si puedan revisar ahí en sus apuntes. Y la tercera era motora, ¿sí? Son tres funciones. Sensitiva, la última es la motora y la de la mitad es como de acoplamiento, algo así es el término. Revísenlo y me cuentan. Asociación. No creo que sea esa. ¿Integradora, profe? Esa, muy bien. Entonces, son tres funciones, sensitiva, integradora y motora, ¿sí? La sensitiva, ya dijimos que les puse el ejemplo de los corpúsculos de la piel que llevaban la sensación. El cerebro es el que integra todo eso y al integrarlo pasa a la última función que es la motora, es dar el orden al músculo o a la glándula que genere algún impulso. En el caso de los actos reflejos, digamos que la función integradora no va a estar presente, solamente va a estar la sensitiva y la motora. Quiere decir que hay unas fibras sensitivas y motoras que están entrelazadas ellas, ¿sí? Y no van a hacer contacto con el cerebro, ¿sí? Entonces, en el caso de los actos reflejos, vamos a omitir la función integradora. Solamente vamos a hablar de las sensitivas y las motoras. Les voy a poner el ejemplo. El médico que en la consulta
les coge la rodilla y con un martillo les pega en la parte anterior de la rodilla, en la rótula, ¿cierto? En el tendón de la rótula. ¿Cuál es el efecto que hace la pierna? Saltar, ¿cierto? ¿Se han visto? Eso. A eso se le llama un acto reflejo. Y ese no requiere de que el cerebro responda con el movimiento, ¿sí? O sea, el hecho de que le golpeen en la parte anterior de la rótula no es que le esté generando un dolor para que el cerebro quite la pierna, no, ¿sí? Lo que se está generando es un acto reflejo, es un reflejo normal. Entonces ahí no se involucra el cerebro, ahí solo se involucran fibras sensitivas y motoras, ¿sí? Automáticamente ya haces un reflejo, pero no involucra al cerebro como integrador. Listo. Siguiente. Si nosotros hiciéramos aquí un corte de la médula, fíjense que estas son las vértebras. Las vértebras, en este caso es una vértebra lumbar, una sobre otra, y ellas al unirse y al fusionarse generan un conducto y por ese conducto va a pasar nuestra médula. ¿Sí? Ya habíamos visto la imagen de la médula anterior. ¿Sí? Se fijan que tenemos la sustancia gris aquí y tenemos la sustancia blanca a los alrededores. Y a partir de ellas vienen los nervios. Los nervios. Estos nervios pintaditos aquí con verde son parte de nuestro sistema nervioso periférico porque vienen desde afuera, desde la periferia. Y el sistema nervioso central es el que está representado aquí en la médula. Entonces ven que es diferente. Claro, ellos se van a integrar y van a actuar como uno solo, pero para su estudio se estudian por separado. ¿Ya? Entonces acá vienen los impulsos nerviosos, entran a la médula y suben hacia el cerebro. Y cuando el cerebro genera una respuesta, pues por ahí mismo baja la respuesta, sale por el nervio y produce una acción. ¿Ya? Entonces la médula espinal está ubicada al interior de la columna vertebral, ya lo dije, que la protege de lesiones o de posibles lesiones. Desde la médula emergen 31 pares de nervios hacia las distintas partes del cuerpo, que pasan por los huecos situados entre las vértebras denominados agujeros de conjunción. Los nervios entran por la parte trasera y delantera de la médula como raíces nerviosas espinales. Entonces, fíjense que entre vértebra y vértebra hay un agujerito. ¿Sí? Entre vértebra y vértebra hay un agujero, se llama agujero de conjunción. Por ahí es que salen los nervios. ¿Listo? Son 31 pares de nervios. ¿Por qué son 31 pares de nervios? Porque tenemos 7 nervios cervicales, 12 nervios dorsales, 5 nervios lumbares y 7 nervios sacrococcígeos. ¿Sí? Ahí están los 31 pares de nervios. ¿Por qué son pares? Porque salen a cada lado, tanto a la izquierda como a la derecha. O sea, uno se irá para el brazo izquierdo, el otro para el brazo derecho, el otro se irá para la pierna derecha y el otro para la pierna izquierda, y así sucesivamente. ¿Sí? Pero son iguales de cada lado. Son y reciben el mismo nombre. Como salen de la columna, se llaman nervios espinales. ¿Cuántos son? 31 pares. ¿Sí? Entonces, 7 de la cervical, más 12 de la dorsal, ya van 19. ¿Sí? Más 5 de la lumbar, van 24. ¿Sí? Más 7 de la sacrococcígea, 31. Ahí están. ¿Sí se ubicaron cuando les hablo de cervical, dorsal, lumbar y sacrococcígea, cierto? Claro, obviamente. Entonces, esa es la idea. Esos son los 31 pares de nervios espinales. En ese orden de ideas vamos a tener nervios espinales de acuerdo a la región por donde salen. Entonces vamos a tener nervios espinales cervicales, vamos a tener nervios espinales dorsales, nervios espinales lumbares, sacros, coccígeos. ¿Listo? Bien. Perfecto. Continuemos. Aquí está una imagen del arco reflejo que les mencionaba, que no involucra la integración de la información a nivel del cerebro, sino que simplemente se hace el estímulo
el nervio entra y en vez de subir al cerebro, lo que genera es un arco reflejo y de una vez da una respuesta motora. Entonces, tenemos en principio tenemos un estímulo sensitivo, que es con el martillo golpear aquí esta parte del tendón rotuliano, ¿sí? Cuando hacemos ese ejercicio, el tendón recibe un estímulo sensitivo, pero en vez de irse al cerebro a ver qué ordena el cerebro y cómo lo interpreta, pues de una vez genera un reflejo motor. Entonces acá solo vamos a tener esas dos funciones, sensitiva y motora, y vamos a omitir la ascensión integradora del cerebro, que generalmente está presente en todos los demás procesos. ¿Queda claro? ¿Sí? ¿Seguro? ¿Seguro? Bueno. Entonces acá decimos que tenemos el receptor, que es una neurona sensitiva, luego una neurona de asociación y una neurona motora. Pero no tenemos integradoras, no tenemos información cerebral ahí. En este caso no involucramos el cerebro para nada. Entonces hagan el ejercicio en casa con algún familiar, lo sientan, que las piernas les queden suspendidas del piso, o sea, no pueden estar tocando los pies del piso porque si no el ejercicio no les va a servir. No necesitan un martillo de consultorio, tampoco van a sacar el de la casa porque ahí sí lo mandan para urgencias, no. Lo pueden hacer hasta con la punta de los dedos de las manos, ¿sí? O sea, con esta parte ustedes pueden golpear. Y ese golpe es muy similar al que se genera con un martillo de reflejos. ¿Listo? Con la punta de los dedos bien firme ustedes pueden hacer el golpe sobre el ligamento rotuliano. ¿Dónde se encuentra el ligamento rotuliano? Inmediatamente por debajo de la rótula, de la patela. No de la chocosuela, no, de la rótula. Bueno, no van a confundir los términos, por favor. ¿Listo? Entonces, hacen el ejercicio y me cuentan si les surgió algún efecto. Recuerden que la persona tiene que estar sentada, ¿sí? Que las piernas no estén tampoco, o sea, el muslo bien dentro de la silla, sino que más bien esté como a la mitad del borde de la silla, ¿sí? O sea, no va tan al borde para caerse, pero tampoco tan atrás, ¿sí? Sino como en la mitad. Y que las piernas queden suspendidas en el aire. Si no quedan suspendidas en el aire, no sirve el ejercicio, no lo van a lograr. Bueno, por eso las camillas siempre son alticas en un consultorio. ¿Listo? Continuemos. Lo mismo, esto pues es más como para seguirles graficando lo del acto reflejo, pero pues no nos vamos a detener acá. Listo, aquí está la imagen del martillo, este es el punto de localización del arco reflejo. Llega la información sensitiva, ¿sí? Hay una neurona que como que los conecta a los dos, ¿sí? Y de una vez con la motora. Entonces produce el reflejo. Eso se llama arco reflejo. O sea que el reflejo no es la misma pierna que se toca, sino es la otra. No, es la misma. El reflejo siempre se da sobre el mismo órgano. Ah, ok. Sí, o sea, si yo te siento y te coloco el martillo en la pierna izquierda, lo que yo espero es que tu pierna izquierda genere el reflejo, o sea, se mueva, ¿sí? Pero ese reflejo, fíjense que cuando la diferencia con el resto de los movimientos está en que cuando tú tienes dolor, tú quitas la pierna porque el cerebro te ordena quitarla porque te estás quemando, porque te estás chuzando, porque te está ardiendo, ¿cierto? En este acto reflejo no integramos el cerebro, o sea, el cerebro no se involucra, porque el cerebro no es el que ordena que muevas tu pierna, sino es un reflejo el que hace que se mueva. Ahí no se involucra el cerebro. Eso es lo que yo quiero que quede claro en los actos reflejos. ¿Cuántos reflejos tenemos? Muchísimos. O sea, el más común es este, ¿sí? Pero en el brazo también tenemos, en el talón también tenemos, en el pie también tenemos. ¿Listo? Hay varias partes del cuerpo donde podemos hacer actos reflejos. ¿Por qué es importante esto? Porque una lesión nerviosa se puede detectar cuando tenemos una hiperreflectividad, o sea, un aumento en los reflejos que medio se toca y ya está brincando la pierna, ¿sí? O cuando está disminuido el reflejo.
Ahí podemos pensar en que hay enfermedades de mielina o de ese tipo de cosas, de conducción. La propiocepción es un término bien importante que pueden tener ustedes ahí anotado. ¿Qué quiere decir propiocepción? Es la capacidad que tenemos todos nosotros, ¿sí?, de saber en qué posición tenemos situadas nuestras articulaciones sin necesidad de utilizar la vista. ¿Ya? A eso se le llama propiocepción, ¿sí? Nuestro conocimiento de saber cómo están nuestras articulaciones, ¿sí? Yo no tengo que abrir los ojos para saber cómo tengo ubicado mi pie o cómo tengo ubicada mi mano, cómo tengo, ¿sí? Ese es el concepto y tiene que quedar claro. Es claro el concepto, ¿cierto? Está fácil. No necesitamos mirarnos las manos ni los pies para saber cómo los tenemos ubicados. Por eso nosotros prácticamente podemos caminar sin mirar al piso, ¿sí? Bailar sin mirarnos los pies, aunque mucha gente no lo hace. Pero es realmente esa capacidad, ¿sí?, de tener esos movimientos y saber cómo ubicamos nuestras extremidades sin tener que estarnos mirando. O podemos tener los ojos cerrados o cubiertos. Bien, propiocepción. Next, siguiente. Vamos a terminar con esta parte. Entonces dijimos que el sistema nervioso periférico está al lado del sistema nervioso central. ¿Quedó claro el sistema nervioso central? Sus órganos que lo involucran, cerebro, cerebelo, bulbo raquídeo y médula, no son más. ¿Listo? En el periférico, pues son esos nervios espinales que salen de la médula, que ya les dije que eran 31 pares en la columna. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí se los dije? Juliana, ¿les dije? Bueno. 31 pares de nervios que salen de la columna, que unos serán cervicales, otros dorsales, otros lumbares, otros sacros, otros coxillos. Y en el cráneo vamos a tener también pares. ¿Cuántos son los pares de nervios craneales? ¿Cuántos? 12. 12. Muy bien, 12. 12 pares craneales. Son muy importantes. Bueno, el sistema nervioso periférico está formado por todos los nervios que parten del sistema nervioso central y se van ramificando para llegar a todas las partes del cuerpo. ¿Listo? Todas las partes del cuerpo. Si nosotros tuviéramos ausencia de nervios en alguna parte del cuerpo, ¿qué pasa? Pues que no tendríamos ni sensibilidad ni motricidad. Esas son las funciones del sistema nervioso, ¿se acuerdan? Sensibilidad, motricidad, ¿sí? Bien. Entonces, fíjense, en esta imagen con el amarillo profundo tenemos el sistema nervioso central. Y con el amarillo más oscuro tenemos los nervios que salen de él hacia la periferia. Por eso se llaman periféricos. Y el central están centrales o en la línea media. Cerebro, cerebelo, bulbo raquídeo y médula espinal, central. Y periférico, todos los nervios que salen en pares. ¿Por qué en pares? Porque a cada lado y a la misma altura sale tanto el derecho como el izquierdo. Derecho, izquierdo, derecho, izquierdo. ¿Sí? Y así sucesivamente. Sucede lo mismo a todo lo largo de la columna como en el cráneo. Los del cráneo son 12, los de la columna son, ¿cuántos? 31, muy bien, Dayana. Bien, es que alcancé a leer los labios. Bien, siguiente. Pero van 2 veces que he leído los labios de Dayana. Primera no era precisamente para hablar de los nervios, me acuerdo. Bueno, continuemos. Sistema nervioso periférico. Listo, los nervios, entonces, pueden ser sensitivos o motores, ¿recuerdan que lo dijimos? Esas son las funciones del sistema nervioso, sentir y mover, ¿sí? Para sentir tenemos todas nuestras células encargadas, o todas nuestras neuronas encargadas de la sensibilidad. ¿Dónde se encuentran las neuronas encargadas de la sensibilidad? ¿Quién me dice? En la parte izquierda, profe, del...
En la parte izquierda, no. Pues de repente sí, pero no. Recuerden que todos los nervios sensitivos, sensitivo, aprendas en esto, sensitivo tiene que ver con sentidos, ¿sí? ¿Cuáles son los sentidos de nosotros? Los ojos, los oídos, el tacto, el gusto, el olfato, ¿ya? Entonces, los nervios sensitivos van a llevar los mensajes desde todos esos órganos sensitivos o sensoriales, órganos de los sentidos, hacia el cerebro. Entonces, ahí volvemos y decimos todos los corpúsculos de la piel, todas las células de las papilas gustativas en la lengua, las células olfatorias en el olfato, los bastones y los conos en los ojos. Esos son los nervios sensitivos. ¿Ya? Y los motores son todo lo contrario, son los que van en contra de ellos. ¿Sí? Después de que el cerebro recibió esa información que llevan los sensitivos, genera movimiento. ¿Sí? Entonces, desde el cerebro hasta los órganos y músculos que necesiten moverse. Aquí hay un ejemplo. Llevan los mensajes desde el sistema nervioso central hasta los órganos o hasta los músculos. Por ejemplo, ordena los músculos de tus piernas que se muevan para poder bailar. ¿Sí? ¿Qué necesitas tú para poder bailar? Muchas veces ni siquiera necesita uno música, muchas veces, ¿cierto? Pero lo ideal es que uno baile en presencia de un ritmo musical, ¿cierto? Entonces, si tú escuchas la música, ¿sí? Para ti es más fácil mover tus piernas de acuerdo al ritmo, ¿cierto? Entonces ahí involucras muchas cosas, ¿sí? Pero necesitaste escucharlo por los nervios sensitivos para que tus nervios motores generen la orden de mover tus piernas. ¿Ya? Bien. ¿Listo? Y empezó a llover por acá. Por eso. ¿Por allá también? ¿Dónde vive allá? ¿Dónde? En San Mateo. Bueno, al frente de San Mateo. No, ok. Bueno, sea por el occidente, es que está lloviendo. Bueno, bien. ¿Ya? ¿Todos cooperan? ¿Continuamos? ¿No? Bueno, dale, Alejandra, te esperamos. Ya, profe. Bien, quedó claro este concepto, ¿cierto? Entonces recuerden, las tres funciones específicas del sistema nervioso central es la sensitiva, la integradora, que es la que lleva a cabo en el cerebro, que es ya captar la información, ordenarla, darle un sentido y generar una respuesta en la última función, que es la función motora. Bien, seguimos. Bueno, una imagen o un gráfico para que tengamos presente los nervios que son craneales, ¿sí? Y los periféricos. Los nervios craneales, que hacen parte de los nervios del sistema nervioso periférico, van del cerebro a los ojos, la boca, los oídos y a otras partes de la cabeza. Obviamente a zonas aledañas a la cabeza, ¿cierto? Esos son los nervios craneales. Están en el cerebro y en la médula espinal. Bueno, en cuanto a los nervios periféricos. Van de la médula espinal a los brazos, manos, piernas y pies. Entonces de acá, como les dije, uno de cada lado, derecho, izquierdo, van saliendo de la médula y se dirigen hacia las extremidades, hacia el tronco, hacia el abdomen, a la cadera,
y hacia las piernas, ¿sí? Hay otros nervios que los vamos a mencionar acá, no se vayan a confundir, por favor. Son los nervios autónomos. Ellos van de la médula espinal a pulmones, corazón, estómago, intestinos, vejiga y órganos sexuales. Estos nervios autónomos que estoy encerrando aquí con el láser hacen parte del tercer grupo del sistema nervioso. Entonces recuerden, los grupos del sistema nervioso son el sistema nervioso central, el sistema nervioso periférico y el sistema nervioso autónomo. ¿Ya? Lo vimos en un esquema con el que empezamos la clase ayer. El sistema nervioso central que incluye cerebro, cerebelo, bulbo raquídeo y médula espinal. ¿Listo? El sistema nervioso periférico que incluye 12 pares craneales, 31 pares espinales. ¿Listo? 12 pares craneales y 31 pares de nervios espinales. ¿Qué incluye el sistema nervioso autónomo? Todas esos nervios que van desde la médula, pero hacia estos órganos. Pulmones, corazón, estómago, intestinos, vejiga y órganos sexuales. ¿Por qué son importantes estos autónomos? Pues porque ellos se manejan por sí solos. Nosotros no tenemos voluntad sobre ellos, ¿sí? Yo no le ordeno a mi corazón que funcione o a mi estómago que funcione de cierta manera. Ellos tienen como su autorregulación, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Y estos dos generan respuestas de acuerdo a nuestras situaciones cotidianas, ¿sí? Para eso van a utilizar dos mecanismos que los vamos a ver y que se llama el sistema simpático y parasimpático. Cuando ustedes escuchen hablar de sistema simpático y parasimpático, tiene relación exclusivamente a estos nervios, ¿sí? Entonces no se van a confundir, no tiene nada que ver con ni el sistema nervioso central, ni tiene que ver con los nervios periféricos, no. Son los de los pulmones, el corazón, los intestinos, la vejiga y los órganos sexuales, ¿ya? Estos están mediados por estímulos también, claro. Pero esos estímulos son por el sistema simpático y parasimpático. Más adelantico lo vamos a ver. Sigamos para no quedarnos acá. Entonces, ¿cómo funciona el sistema nervioso? Rápidamente. Existen dos tipos de movimientos, los movimientos voluntarios y los involuntarios. En los movimientos voluntarios, el cerebro envía un impulso eléctrico al músculo y este se mueve en función de la orden. Sencillo, si yo necesito que mi brazo se flexione, pues mi cerebro da la orden flexiónese y se flexiona como en este momento lo estoy haciendo, flexionar. Que se extensione y lo extensiona. ¿Sí? Yo lo controlo, se llama voluntario porque yo lo manejo con mi voluntad. Yo puedo ordenar que mi cuerpo haga ciertos movimientos. Me quiero agachar, me quiero sentar, quiero caminar, todo ese tipo de cosas las puedo ordenar yo desde mi cerebro, ¿cierto? Clarísimo. Y existen los involuntarios. El cerebro o el bulbo envían impulsos eléctricos a órganos y estos funcionan. Entonces, en el bulbo y en el cerebro vamos a manejar nuestro corazón, nuestros pulmones, nuestro tracto digestivo. ¿Listo? Son involuntarios. ¿Queda claro? ¿El corazón es involuntario? Claramente sí. Porque se acelera solo y se disminuye solo. Quisiera uno manejarlo, pero no. Nadie manda sobre el corazón, dicen por ahí. ¿Cierto? Bien. Seguimos. ¿Me avisan para continuar? Por favor. ¿Listo? ¿Quién dijo yo? ¿Ya? Camila, ¿ya? Continuamos, ¿sí? Bueno, supongo que sí. ¿Sí me están escuchando bien? Sí, sí, sí. Ok. Siguiente. Voluntario, involuntario. Ejemplos.
pues para, si los quieren copiar, los copian, si no, pues no importa. Entonces, si vemos una manzana muy apetecible y la coges para comerla, el órgano, que es el órgano receptor, ve la imagen de la manzana. La convierte en un impulso que se traslada al cerebro a través de los nervios sensitivos, ¿cierto? Hasta ahí vamos bien, por los sentidos, como les dije yo. Todas las sensaciones se dan por los órganos de los sentidos. El cerebro da la integralidad, que fue lo que nos colaboró Dayana en recordar el sistema, la segunda función de nuestro sistema nervioso, integrar esa información. El cerebro nos da la orden a los músculos para cogerla y esto se realiza a través de los nervios motores. ¿Listo? Esos son los movimientos voluntarios. ¿Ya? Y aquí están involucrados las tres funciones del sistema nervioso. Sensitiva, integralidad y motora. En el involuntario tenemos los latidos de nuestro corazón, la acción de respirar, el funcionamiento de nuestro sistema digestivo, el parpadeo de los ojos también es involuntario. Claro, uno puede parpadear los ojos de manera voluntaria también, ¿cierto? O sea, si yo en este momento les digo parpadeen, ustedes lo pueden hacer sin ningún problema, ¿sí? Pero cuando estamos concentrados en otra cosa, como en la clase, sus ojos parpadean de manera involuntaria, ¿cierto? ¿Cierto? Bien. Todos estos movimientos los realizamos sin pensarlo y de manera involuntaria. Entonces aquí fíjense el corazón latiendo. Asimismo va a funcionar nuestro sistema digestivo, los párpados y demás. ¿Hasta aquí vamos claros? Bueno. Siguiente. El corazón late sin descanso. Bueno, sí. El sistema nervioso autónomo. Se los mencioné hace un poco, ¿cierto? El autónomo, el que rige las vísceras sobre todo. También conocido como vegetativo. Bueno, a diferencia del nervioso somático, que es el de movimiento, recibe la información de las vísceras y del oído del medio interno, perdón. O sea, todas las vísceras que involucran pulmones, la parte del tracto digestivo, el área genital, para actuar sobre los músculos y glándulas y vasos sanguíneos. Vamos a adelantar un poquito esto, si no, no vamos a alcanzar otra vez con los nervios y no podemos dar más largas. Entonces vamos a leer y después ustedes revisan bien las diapositivas. El sistema nervioso autónomo es sobre todo un sistema eferente e involuntario que transmite impulsos desde el sistema nervioso central hacia los órganos periféricos. Estas acciones incluyen el control de la frecuencia cardíaca, la fuerza de contracción, la contracción y dilatación de los vasos sanguíneos, la contracción y relajación del músculo liso en varios órganos, acomodación visual, tamaño pupilar y la secreción de glándulas exocrinas y endocrinas, regulando funciones tan importantes como la digestión, circulación sanguínea, respiración y metabolismo. Siguiente. Entonces se divide en simpático y parasimpático. Fíjense que el simpático está mediado por un neurotransmisor que se llama la noradrenalina o la adrenalina. Muy conocida, ya la hemos mencionado en otras clases. ¿Cuándo se nos activa la adrenalina? Cuando nosotros necesitamos o estamos en alguna situación de estrés. ¿Sí? Situación de estrés. Bueno. Entonces, algo que nos implique un afán, nosotros activamos nuestro sistema simpático. Y el contrario o el antagónico de la noradrenalina es la acetilcolina. ¿Sí? Entonces, al sistema simpático también se le llama adrenérgico porque es mediado por la adrenalina y al sistema parasimpático se le llama colinérgico porque está mediado por la acetilcolina. Ellos son neurotransmisores. ¿Sí? Ellos se encargan de almacenar y conservar energía, ¿sí? Es el antagónico del simpático, o sea que vuelve a acomodar los órganos cuando ya ha pasado esa situación de estrés. ¿Listo? Vamos a verlo en imágenes. Acá se los muestro. Fíjense que en el sistema simpático, cuando estamos ante una situación de estrés,
Vamos a tener una dilatación de la pupila, vamos a inhibir la salivación, vamos a relajar los bronquios, vamos a acelerar nuestro impulso cardíaco, o sea, se nos va a acelerar el latido del corazón. Vamos a inhibir la actividad digestiva, vamos a estimular la liberación de azúcar por el hígado y algunas otras sustancias como la norepinefrina por el riñón. Relajamos la vejiga, contraemos el recto, todo eso lo hacemos en una situación de susto o estrés o de urgencia. Y cuando esa situación pasa y ya nos logramos calmar, pues pasa todo lo contrario. Entonces, si aquí se dilató la pupila, pues acá se va a contraer, ya vamos a salivar normal, reducimos los latidos del corazón, contraemos los bronquios, ¿sí? Estimulamos la actividad digestiva, la vesícula biliar, contraemos la vejiga, ya no la relajamos y relajamos el recto. Todo eso es el sistema nervioso autónomo. Entonces son antagonistas y solamente involucran estos órganos que están en la imagen. ¿Listo? Bien. Yo creo... Bueno, ¿cómo cuidar el sistema nervioso? Considerando que las neuronas son células que no se reproducen, debemos cuidarlas de la siguiente manera. Evitar consumir bebidas alcohólicas y drogas, dormir por lo menos 8 horas al día, tener una alimentación balanceada, evitar la violencia, el rencor, la envidia, todas esas cosas que, bueno, en fin, vamos a dejar eso ahí. Siguiente, evitar los ambientes que produzcan tensión, ya sea por problemas o ruidos, estruendos, que alteren los nervios, ¿sí? Generalmente las personas ruidosas tampoco son, una buena fuente de paz, ¿cierto? Tenemos que establecer relaciones de afecto en el hogar, centros de estudio o trabajo para tener una vida armoniosa y saludable, ¿sí? Todo esto va en razón a conservar nuestras neuronas que, como ya sabíamos desde un principio, no se reproducen y nacen con nosotros y nos acompañan hasta cuando nosotros las dejemos, ¿cierto? Bien. Los problemas que se deben solucionar con el diálogo, la tolerancia para tener una buena salud mental. Bueno, sí, todo lo que nos haga evitar el estrés es súper importante. ¿Sí? Nuestra salud mental va muy ligada a nuestra salud del sistema nervioso. Recuerden que el cerebro controla todo. Lenguaje, emociones, inteligencia, ¿sí? Memoria y demás. ¿Listo? Rápidamente vamos a pasar a ver nuestros pares craneales. Para terminar el tema de hoy, es importante que los veamos. Los pares craneales son 12. ¿Listo? Ahí ya estamos en la imagen de los pares craneales, ¿verdad? Entonces, vamos a enumerarlos. El primer par craneal, aquí en la imagen lo vemos. Espérate. Bien. Primer par craneal es el nervio olfatorio. Ya hemos hablado de él. Pero pues a medida que los vayamos viendo se van a acordar. El segundo par es el nervio óptico. El tercer par, el nervio motor ocular. El cuarto par, el nervio patético. El quinto par es el nervio trigémino. El sexto, el nervio motor ocular. Séptimo, el nervio facial. El octavo, el nervio acústico. El noveno, el glosofaríngeo. El décimo par, es el más fácil para que lo aprendan, se llama el nervio vago. ¿Sí? El 11º par craneal se llama el espinal. Y el 12º se llama el hipogloso. ¿Listo? Entonces, ¿ya los apuntaron todos? ¿Sí? ¿No? Bien.
Vamos a empezar entonces uno por uno rápidamente para ver lo importante de cada paro craneal. El primero es el olfatorio. ¿Qué tipo de nervio es? Es un nervio sensitivo, ¿cierto? ¿Cuál es su función? El olfato. Clarísimo, ¿cierto? ¿Qué lesión resulta de un daño en el nervio olfativo? La anosmia. ¿Alguien recuerda qué es la anosmia? ¿A qué les suena? No, no es necesario que se vuelvan en los apuntes. ¿A qué les suena anosmia? Que pierde la... Eso, sencillo, muy bien, Karen. Una pérdida del olfato. ¿Listo? Entonces esa es la lesión que va a resultar o el síntoma que va a presentarse cuando tenemos una lesión en el nervio olfatorio. ¿Cuál es el origen aparente de ese nervio? El bulbo olfatorio, ¿se acuerdan de él? Díganme que sí. Que se encuentra descansando sobre la lámina cremosa del etmoides, que tiene una forma ahí que dijimos que como de un pepino con cola, bueno, que está en la mucosa nasal, la pituitaria amarilla involucrada, ¿recuerdan? Bueno. Salía del cráneo por la lámina cribosa del hueso etmoides, que era un hueso que tenía una comunicación directa con ella. Entonces aquí lo vamos a ver. Este es el hueso. Dijimos que tenía unos conductos que dejaban pasar las células olfatorias hacia el bulbo. Aquí está el bulbo bien representado. ¿Ya se acordaron? ¿No? Bueno. Este es el bulbo olfatorio que deriva en el nervio olfatorio. Y él sigue acá hacia la parte límbica del cerebro, donde se van a formar todas nuestras sensaciones olfativas, se convierten en impulsos nerviosos y se procesan. Eso es lo que hablamos del nervio olfatorio. Aquí está ubicado la pituitaria amarilla, el hueso etmoides, el bulbo y el nervio olfatorio. Seguimos. El segundo es el óptico. También es un tipo de nervio sensitivo, porque hace parte de los órganos de los sentidos, ¿cierto? ¿Cuál es la función? Pues imagínense, la visión, la vista. Tiene una función súper importante, ese nervio óptico. Y la lesión de ese nervio pues va a resultar en una ceguera o en una neuritis óptica, ¿sí? La ceguera pues sería lo más grave y la neuritis es un proceso inflamatorio que compromete el nervio óptico, ¿sí? Y que va a terminar obviamente en algún problema visual, pero el más grave es la ceguera. Tener una lesión sobre el nervio óptico puede terminar en ceguera. El origen aparente es el quiasma óptico en la retina. La salida del cráneo se da por el conducto óptico. Vamos a verlo. Bueno, tomen nota de eso y ya pasamos a la imagen. Bien. Siguiente. Entonces, ¿qué es el quiasma óptico? El quiasma óptico es esta zona donde se unen o se entrecruzan los nervios ópticos. Este es nuestro ojo. Aquí está nuestra retina. ¿Sí? Aquí entra la luz, aquí se procesa. Y aquí vienen nuestras células bastones, conos, todo lo que recibe ese estímulo de luz y lo convierte en información nerviosa. Esa información nerviosa sigue por el nervio óptico hasta que llega a un punto que se llama el quiasma. El quiasma es donde se van a unir tanto el nervio óptico del lado izquierdo con el del lado derecho. Se van a entrecruzar y van a seguir hacia su correspondiente lóbulo occipital. Entonces, la información que recibe
el ojo izquierdo se va a ver reflejada en el lóbulo occipital del lado derecho. Y la información que recibe el ojo derecho se va a ver reflejada en el lóbulo occipital del lado izquierdo. O sea, es contralateral. ¿Sí? ¿Queda claro? Les dije cuando hablábamos de la visión, de la ambliopía, que no era un problema del ojo, su ojo puede estar perfecto, el ojo es perfecto. Cuando les hablo del tal ojo perezoso o ambliopía, su ojo anatómicamente es perfecto, es funcional, recibe todas las señales bien, pero acá en la parte cerebral no se está gestando, no se está generando un desarrollo adecuado de ese proceso, de esa información. Entonces se nos queda corto ese lóbulo y nuestro ojo empieza a perder la visión, pero no es el ojo como tal el del problema, sino es su lóbulo cerebral. ¿Listo? Entonces hay que estimularlo. ¿Cómo? Tapando el ojo bueno con un parche para que éste empiece a trabajar y a obligar al cerebro a que funcione bien. Bien. Fíjense en una imagen de, digamos, cadavérica, podríamos llamarla, en una imagen cadavérica, cómo se vería el quiasma óptico. ¿Sí? Muy similar al de la imagen gráfica. ¿Sí? Muy importante. Seguimos. El motor ocular. Par craneal número 3. Motor ocular. ¿Qué tipo de función tiene? Entonces, como hay 3 funciones, sensitiva, integración y motora, pues este ya hace parte de las funciones motoras. ¿Listo? Función, movimiento ocular, miosis y acomodación. ¿Sí? Entonces, un daño en el nervio motor ocular o en el par craneal número 3, ¿en qué nos va a resultar? En una miosis, en una miriasis y en una ptosis. ¿Tienen claros los términos miosis, miriasis y ptosis? No, vamos a verlos. El origen aparente en el mesencéfalo y la salida del cráneo es por la fisura orbital superior. Listo. Terminen de copiar ahí y ya les muestro qué es una miosis, qué es una miriasis y qué es una ptosis. Aunque algunos de ustedes ya tienen claro qué es una miriasis, ¿cierto? Una miosis. ¿No? ¿Alguien dijo yo? ¿No? No, ok. Listo. ¿Puedo avanzar? ¿Ya? ¿Sí? 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 ¿Todos dijeron sí? No. Milagros ha dicho que no. Esperémoslo. Es que acá me toca mover el mouse para verlas a todas al tiempo. Entonces tengo que cambiar un poquito la pantalla. Entonces a veces no las veo a todas al tiempo. ¿Listo, Milagros? Bien. Ok. Y Juliet, ¿ya? Listo. Bien, sigamos. Entonces, nervio oculomotor o motor ocular. Bueno, aquí esto es más anatomía, no nos vamos a detener aquí, nos vamos a detener en los daños de ese nervio. Entonces aquí está la ptosis, la miosis y la midriasis. ¿Sí? ¿Qué es la ptosis? Generalmente ptosis quiere decir caída de el párpado. Entonces, si ustedes se fijan en esta imagen de arriba, este ojo se ve normal y este se ve con ptosis palpebral, se llama. Una ptosis palpebral es un descenso de la caída del párpado. No puede abrir bien ese ojo. Se ve el párpado cerrado. Y en este se ve normal. ¿Queda claro la ptosis? Bien. Miosis y midriasis. ¿A qué hacen referencia? A las pupilas. La pupila miótica es una pupila que está muy contraída. ¿Ya? Y la pupila midriática es la pupila que está bien dilatada. ¿Queda claro? Midriasis, miosis y ptosis palpebral. Bien. Seguimos. Cuarto par craneal es el nervio troclear.
tipo de nervio también es motor. Su función, el oblicuo superior, y su lesión resulta en que no mira abajo con el ojo aducido. ¿Sí? Entonces, ¿qué es aducir el ojo? Llevarlo hacia afuera. ¿Sí? Y no puede mirar hacia abajo cuando tiene el ojo mirando hacia afuera. Ese es nuestro nervio troclear. No tengo imágenes de todas las lesiones, pero pues traté de conseguir las que más se pudieron. Bueno. Pero lo importante es que sepan en qué resulta una lesión de ese nervio troclear. Bien, continuemos. Músculos extraoculares, recto superior, interno. Bueno. Bien. El trigémino, muy importante, quinto par craneal. Es un nervio mixto, tiene tanto sensitivo como motor. Su función es la sensación general de frente y cuero cabelludo, también de la córnea. Entonces se va a recibir sensación a nivel de nuestra frente, de nuestro cuero cabelludo y de la córnea. Tiene la función también de la sensación a nivel del paladar, cavidad nasal y maxilar, de la lengua, la mandíbula y la masticación. Tiene muchas funciones, es un nervio muy importante. Si tenemos alguna lesión, pues esa lesión es perder estas funciones descritas anteriormente. Entonces, el trigémino se llama trigémino porque cubre 3 zonas de nuestro cuerpo, de nuestra cabeza. ¿Sí? Dependiendo de la zona que se vea afectada, pues va a ser la frente, el cuero cabelludo, la córnea, o va a ser el paladar, la cavidad nasal y el maxilar, o va a ser la lengua, la mandíbula y la masticación. ¿Sí? Dependiendo de cuál de las 3 ramas de ese trigémino es la que se va a lesionar. ¿Listo? Tiene un origen aparente a nivel del puente y la salida del cráneo se da por la fisura orbital superior, el agujero redondo y el agujero oval. Bien. Siguiente. Entonces, fíjense las zonas que cubre nuestro nervio trigémino. Fíjense su distribución. Es un nervio que tiene 3 ramificaciones. ¿Sí? Aquí lo vemos hacia la frente, el cuero cabelludo. ¿Sí? El otro va hacia las fosas nasales y el otro va hacia la mandíbula y la lengua, la masticación. Dependiendo si tenemos una afección arriba, pues claramente se nos va a afectar la sensibilidad de la frente y del cuero cabelludo. Si tenemos una afectación a este nivel, pues se nos va a afectar la parte de la mucosa nasal y del paladar superior. Y si tenemos una afectación aquí en la parte inferior del nervio, pues vamos a tener una afectación en el maxilar inferior, en los movimientos de la lengua y la masticación. ¿Bien? Ese es el trigémino o quinto par craneal. En el sexto par se llama el nervio abductor. Es un tipo de nervio motor, no sensitivo, sino motor. ¿Cuál es su función? Movimiento de abducción del ojo. ¿Qué es abducción? ¿Recuerdan? Sí. No me vayan a decir que no, porque lo vimos en los planos del cuerpo. Abducción es llevar algo hacia afuera de la línea media. Entonces, en el caso del brazo era extenderlo hacia el lado. En el caso del ojo, pues es lo mismo, llevar el ojo hacia afuera. Eso es la abducción. Cuando se nos daña nuestro nervio abductor, pues la lesión que resulta es una diplopía. ¿Sí? Bueno, origen aparente del puente y salida del cráneo por la fisura orbital superior. ¿Qué es una diplopía? ¿Quién me dice? ¿A qué les suena diplopía?
Arriésguense. Unan términos. Diplopía. Diploma. ¿A qué? ¿A qué? Juliet, no te escuché. No, profe. Ah, ¿no? No. Ok, ok. Diplopía. Opía, visión. Diplo. ¿No? Bueno, sencillo. La diplopía es la visión doble. Diplo 2, opía visión, visión doble. ¿Listo? Que no se arriesgan, muchachos. Arriesguense. Entonces, fíjense en esa imagen. Eso es una diplopía y una visión doble. ¿Sí? ¿Sí alcanzan a ver dos? O sea, eso, así como vemos esa imagen, es como vería una persona con una lesión de nuestro nervio sexto par craneal. ¿Listo? Profe, ¿para eso necesita gafas? No, para eso necesita que le hagan el diagnóstico de la lesión del nervio y se le corrija. Porque si no, queda con esa visión doble. Complicado, perdón. Incómodo, pues. Siguiente. Facial. El nervio facial es un nervio mixto, o sea, tiene funciones sensitivas y funciones nerviosas. Su función está por la expresión facial, el gusto, la saliva, las lágrimas y el moco. Una lesión resulta en la pérdida de la expresión facial del lado afectado. Su origen aparente en el puente y la salida del cráneo es por el agujero estilomastoideo. Agujero estilomastoideo. Ya vamos en el séptimo, perdón, son 12, ya vamos a acabar. Bien. Pérdida de la expresión facial del lado afectado, eso es la lesión de nuestro nervio facial. Vamos a verlo en la siguiente imagen. Entonces, ¿ya podemos pasar? Sí. Entonces, esto se vería así. Si tenemos una lesión del nervio facial del lado afectado, fíjense cómo se pierde la expresión. ¿Cómo mira uno la expresión facial de una persona? Primero, en las arrugas de la frente, súper importantes, ¿sí? Segundo, la comisura del pómulo y la comisura labial, ¿sí? La comisura labial, la caída de las cejas siempre están levantadas y con las líneas de la frente. Casi todos las tenemos, ¿cierto? Cuando tenemos una lesión facial, entonces la parálisis facial y la parálisis de Bell y ese tipo de cosas. No son patas de gallina, no se van a afanar, no. Son líneas normales de la frente que deben estar ahí. Deben estar ahí, no se las vayan a quitar con botox y esas cosas. Entonces, fíjense que se alisa la frente, o sea, se pierden esas líneas de expresión. ¿Sí? Fíjense que la ceja se cae. Fíjense que se pierde esta línea expresiva que tenemos nosotros a este lado, ¿sí? Y el labio, la comisura labial se va para un lado, ¿sí? Entonces, cuando uno tiene un paciente al frente que viene con una parálisis, que generalmente decimos, no, es que tuvo un cambio de temperatura brusco, que estaba planchando de abrir la nevera y que me dio eso. No, eso es por un virus. Realmente no es por cambios de temperatura. Se ha demostrado científicamente que es por un virus. Y el virus afecta ese nervio. ¿Qué es lo que uno tiene que empezar a hacer? Darle antiviral, generalmente la ciclovir. El antiviral va a recuperar muy bien ese. Uy, Alejandra, no se vaya a lanzar. Recuperar ese nervio, ¿listo? Antiinflamatorios y corticoides y vamos a recuperar esto. Y terapia. Pero si ustedes, alguno tiene un familiar o algo le ha sucedido que tenga una parálisis de la cara, lo primero que tienen que hacer es empezar el antiviral. ¿Listo? Y el corticoide.
Y eso se va recuperando. ¿Y qué le dice uno al paciente? Arrugue la frente, abra y cierra los ojos, sonría, ¿sí? Haga todos esos ejercicios y uno se va a dar cuenta que este lado no le está funcionando bien. Porque cambian todas estas cosas. Siguiente. Auditivo. El nervio auditivo. Entonces es de tipo sensitivo, tiene una función de la audición, la gravedad, ¿se acuerdan de la sustentación, de no caernos, del vértigo, voltear la cabeza? Cuando se nos lesiona nuestro nervio auditivo, podemos tener una sordera neural, o sea, podemos quedar sordos, podemos tener un vértigo y podemos tener un nistagmus. ¿Alguien sabe qué es el nistagmus? El nistagmus es un movimiento ocular involuntario. Entonces, como ustedes estuvieran hablando con una persona y ven que cada ratico se le mueve el ojo. ¿Ya? Eso se llama nistagmus. Y es involuntario. Y es porque tiene una lesión del nervio auditivo. Pues, una de sus causas más frecuentes. Pero también el vértigo, que ya lo hemos hablado. Y también puede derivar en una sordera. Entonces, aquí tenemos movimientos oculares de nistagmus. Es una persona que todo el tiempo está moviendo el ojo. Eso se llama nistagmus. Y pues el equilibrio, relacionado con, recuerdan que había un órgano que se llamaba el órgano de Corti al interior de los conductos semicirculares y de la cóclea del caracol. Eso, para el vértigo. Noveno par craneal, un nervio goloso faríngeo, es un nervio de tipo mixto, su función está relacionada con la faringe, la sensación, el gusto y la saliva. La faringe, recuerden que es la parte posterior de nuestro sistema digestivo, también ligado al respiratorio, porque tiene partes de su anatomía que se involucran con la respiración y la fonación y la deglución y ese tipo de cosas. Su origen aparente en el bulbo y la salida del cráneo es por el agujero rasgado posterior. Una lesión, pues, es una pérdida del reflejo faríngeo, súper importante, porque el reflejo faríngeo es el que nos ayuda con la deglución. ¿Sí? Súper importante. Bien. ¿Continuamos? Ok. Entonces, ese reflejo faríngeo es ese reflejo de atrás, ¿sí? Cuando uno estimula con un copito o con un bajalenguas, hay un reflejo como que genera como una regurgitación, como unas náuseas, como que uno quisiera vomitar, ¿sí? ¿Lo han sentido? Sí, cuando ustedes se manipulan o cuando alguien no puede vomitar y lo que prefiere hacer es coger hasta allá atrás a ver si se ayuda a vomitar, ese es el reflejo faríngeo. Importante. Bueno, ese reflejo se pierde con una lesión de ese nervio. Vamos con el par craneal número 10. Este se lo van a aprender muy fácil, es el nervio vago. Es de tipo mixto. ¿Sí? Cuando ahí dice que hay una lesión que resulta en voz nasal, cuando tiene voz nasal, ¿qué significa? ¿Cómo va eso? La voz nasal es cuando tú te tapas las dos fosas nasales y empiezas a hablar como Carlitos, eso. Como el de... ¿Listo? Eso. Gracias, Alejandra, por la explicación. Entonces, esa es la voz nasal. No necesariamente es porque tengamos ocluidas las fosas nasales, sino porque también puede derivar de una lesión del nervio vago. ¿Listo? Regurgita, no tenemos tos, la ronquera, todo eso se da cuando se nos lesiona este nervio vago. Tiene una función mixta de sensación y de también motora, o sea, sensibilidad y motora. Nos ayuda con la deglución, la laringe, ¿listo? Y el tracto gastrointestinal. Continuemos. Vamos a continuar. Bien. Esto digamos que es una muestra de cuál es el trayecto de ese nervio. Y este sí tiene que involucrar, pues, varias partes de la anatomía. ¿Sí? Entonces, fíjense aquí inmediatamente anterior
hablamos de la nasal, la regurgitación, la tos y la ronquera. Pero también llega o se continúa hacia la parte gastrointestinal. El nervio espinal, que es el par craneal número 11. Entonces, es del grupo de los nervios motores, tiene una función de movimiento en el músculo esternocleidomastoideo y del músculo trapecio. Su lesión pues, resulta en el daño de esa función muscular de esos dos músculos que mencionamos en su función. Tiene un origen aparente a nivel del bulbo y la salida del cráneo es por el agujero rasgado posterior. Ya me estoy quedando sin voz. Bien. Qué pecado con el profe. Bueno. Siguiente. Insensibles. Son muy importantes. Estos nervios, este nervio espinal es muy importante. Como se dan cuenta acá, nos inerva el músculo trapecio y el músculo esternocleidomastoideo. Son músculos muy importantes para los movimientos de rotación de la cabeza, de elevación del hombro, ¿sí? De la abducción del hombro como tal. Entonces, una lesión en ese nervio pues, puede derivar en una malfunción de estos músculos. Siguiente y último, el hipogloso. ¿Sí? También es de tipo motor, su función es mover la lengua. Y su lesión resulta en la desviación de la lengua hacia el lado afectado o afecto. Origen aparente en el bulbo y su salida del cráneo es por el agujero condilo anterior. El hipogloso. Hipo, debajo, gloso, lengua. ¿Listo? Función, moverla. Hay uno de cada lado, uno izquierdo y uno derecho. El lado que se afecte, pues va a desviar la lengua hacia ese lado. Ejemplo, en la imagen que viene. Bien. El ejemplo es este. Claramente se ve una desviación de la lengua hacia la izquierda del paciente. O sea que va a tener una afectación del nervio hipogloso del lado izquierdo. ¿Listo? Así se vería anatómicamente. ¿Listo? ¿De acuerdo? Bien, hasta ahí. Ok. Con esto terminamos nuestros pares craneales, su función, ¿sí? Y sus principales trastornos que se derivan de un daño de esos nervios. Bien. Les voy a dejar esta pequeña actividad. Está muy sencilla. Son solo 5 enfermedades que van a investigar. ¿Listo? Investigar sobre 5 enfermedades del sistema nervioso central, las que ustedes quieran, las que a ustedes les parezcan. Me van a hablar de cada una de ellas, cuáles son las causas que la producen, cuáles son los síntomas que presentan, cuál sería el tratamiento y cuál es el pronóstico. Si tiene una buena recuperación, si tiene regular pronóstico o mal pronóstico. ¿Sí? Antes del 24 de abril, o sea, el viernes. Tienen tiempo suficiente. ¿Listo? Bien. Ya todos tomaron nota, foto o similar. Bueno, igual está en la plataforma, ¿no? De acuerdo. Bueno, muy bien, chicos. Entonces, hasta acá hablamos del sistema nervioso. Vieron que se nos llevó 2 clases. Es un sistema bien complejo en relación a que tiene mucha terminología nueva. Sin embargo, pues bueno, ya lo damos por visto. Espero que hayan quedado claros la mayoría de los conceptos. Muchas gracias por la participación, por la colaboración durante la clase.
Con esto terminamos entonces